Para Sagitario, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, con este 3 de espadas, se ve que muchos de ustedes es posible que estén sufriendo algún tipo de decepción, algo que los lastimó muchísimo. Y acá se ve pues evidentemente que están sintiendo bastante dolor por eso que los lastimó, que los están lastimando. Cuando aparecen estas cartas, yo siempre normalmente digo que no se pueden quedar en el dolor, no se pueden quedar en el pasado y tienen que continuar avanzando. Sí, lloren, sufran, desahóguense, enjuáguense el alma. Las lágrimas enjuagan el alma, pero no es bueno quedarse en ese dolor constante porque hay que levantarse y seguir adelante. Y este 6 de bastos, pues precisamente te está diciendo que van a estar logrando salir de ese sufrimiento, de esa angustia y de ese dolor. Porque el 6 de bastos es un reconocimiento que van a estar recibiendo acá. No solamente tú vas a decir salir de esta situación, sino que las personas a tu alrededor te lo van a estar reconociendo. Esta carta es de éxito, de triunfo, de muy buenas noticias y te repito, de reconocimiento por parte de otras personas de esto que tú vas a estar logrando hacer, de salir de este sufrimiento o de reponerte ante este dolor. Y el as de espadas, pues el as de espadas simplemente me está confirmando de que aquí se corta con todo esto. El as de espadas es éxito, es triunfo, son logros, es eliminar lo que no sirve, es que llegue claridad a tu vida y sobre todo que se solucionen los conflictos por los que has estado pasando. Sobre todo eso, el as de espadas es una carta que viene a decirte que aquí hay una energía que va a estar solucionando todos los conflictos, todos los problemas o todas las situaciones en tu vida que necesitaban ser resueltas. Aquí con esto se elimina. Vamos a ver qué acompañan al paje de espadas para ustedes. Con el paje de espadas, Sagitario, puede ser alguien que esté pendiente de ustedes 24/7, alguien que esté pendiente de cómo tú solucionas este conflicto, cómo tú sales de este problema, cómo tú sales de esta situación. Podría ser perfectamente alguien que te esté espiando. También podría referirse a que ustedes vayan a estar investigando, vayan a estar averiguando cómo salir de esta situación, vayan a estar espiando a otras personas. Puede ser en cualquiera de las dos vertientes. Tiendo más a pensar de que es a ustedes a los que los van a estar investigando, a los que los van a estar espiando, a ver cómo solucionan esto, cómo salen de ese sufrimiento o cómo salen de ese dolor. No es una persona que tenga buenas intenciones, porque no creo que sea así, no me da esa espina, pero definitivamente aquí puede haber alguien que sí los va a estar espiando. Y el 4 de bastos, ya que el 4 de bastos me está indicando que a pesar de que esa persona esté pendiente de ustedes, ustedes van a estar estables, que ustedes van a estar creando algo que los va a llevar a una estabilidad duradera. Aquí hay celebraciones, aquí hay estabilidad económica, aquí hay creación de una base para ustedes. A partir de ahí, progresar y continuar su surgimiento, continuar su proyecto de vida, sea lo que sea que estén haciendo. Este 4 de bastos sí me habla de celebraciones, de éxito, de triunfo y de estabilidad, de crear una base estable. Así que cuidado con alguien que podría estar espiándote, como el paje de espadas, pero también podría ser que tú estuvieses investigando en cómo crear esta estabilidad. También cabe esa posibilidad que tú estuvieras investigando cómo crear esta estabilidad. No me parece eso, te repito, me parece que es alguien que va a estar pendiente de tu vida en cómo lo logras. Y el 4 de oros, aquí el 4 de oros me vuelve a indicar estabilidad económica. El 4 de oros es una carta donde las personas se apegan mucho a sus recursos. Aquí se ve que tú estás protegiendo tu dinero, tus bienes, tus cosas, para que quizás no te los vuelvan a robar o para que quizás no las vuelvas a perder. Aquí tú vas a estar haciendo una gestión excelente de todo lo que tú tienes. No los vas a estar despilfarrando. A veces protegerlo demasiado por miedo a perder también es malo,
pero aquí no veo que sea negativo, al contrario, veo bastante seguridad y estabilidad en estas dos cartas, sobre todo esta me la está dando. Los bienes que tienes los vas a estar protegiendo y por supuesto tú tienes motivos para protegerlo porque vienes de un 3 de espadas, ¿ok? Y entonces como vienes de un 3 de espadas, pues lógico que vas a estar cuidando mejor tus recursos, tu dinero, quizás tu empleo, todo lo que te dé dinero, lo vas a estar pues protegiendo con muchísimo más juicio o teniendo pues más control sobre las cosas. Vamos ahora a ver qué acompañan al 6 de oro. Se va a ir esta carta, la carta de la fuerza precisamente. Y esta otra carta, wow, de la justicia. Pues la carta de la fuerza me indica acá que hay algo que te está rugiendo al oído, algo que te daba miedo precisamente con este 3 de espadas. Pero esta carta solamente viene a estarme confirmando lo que la lectura entera había estado diciendo. La carta de la fuerza dice que todo se va a estar controlando, algo que te parecía poco fácil de controlarse. Una situación que quizás te parecía poco fácil de salir de ella, aquí al final vas a estar logrando salir y vas a estar logrando controlarse. Esto puede referirse quizás a un empleo que creías perdido y te lo van a estar dando. Quizás estés aplicando para tener algún tipo de empleo y no te lo estaban dando, al final te lo van a dar. El negocio tuvo algún tipo de conflicto, de problemas, de contratiempo y aquí vas a poder solucionarlo. Puede ser que tengas deudas en tus tarjetas de crédito o alguna deuda por algún préstamo bancario que pediste o algún financiamiento bancario que pediste y no sabes cómo lo vas a estar pagando. Pues aquí al final esto se soluciona, o algún permiso, alguna certificación que necesites para el negocio o para tu empleo o para algo en tu vida personal. La carta de la fuerza me dice que lo logras, que lo consigues y que aunque te parezca poco fácil de lograrlo, poco fácil de conseguirlo, aquí definitivamente lo vas a estar obteniendo. Y la carta de la justicia, pues evidentemente que todo se soluciona a tu favor. La carta de la justicia tiene muchísimo que ver con este as de espadas, donde te están diciendo que aquí las cosas se solucionan, aquí hay solución de conflictos. Si tienes algún conflicto, si tienes algún problema, si tienes algo grave que solucionar, la carta de la justicia me está indicando precisamente eso, que esto se soluciona, que esto se resuelve y se resuelve a favor de ustedes. Si ustedes tienen algún problema con compensaciones, con alguna deuda de que alguien les deba, con algo por el estilo, aquí van a estar recibiendo ese dinero, porque el 6 de oros me indica que viene un dinero para ustedes, viene algo para equilibrar su vida, para equilibrar tu balanza. El 6 de oros precisamente me está indicando que aquí van a recibir dinero, compensaciones, algún regalo, algo por el estilo. Si tú me dices, yo no tengo ningún juicio entre manos, yo no tengo nada así que resolver como tal, ni en juicio de corte, ni administrativamente, esto podría referirse a algo del karma que necesitaba solucionarse y se va a estar solucionando. Aquí puede ser lo mismo, una deuda que te pueden estar pagando o simplemente una deuda del karma que al fin aquí van a estar recibiendo dinero, van a estar recibiendo los recursos, los beneficios que ustedes necesitaban, quizás algún regalo, algo que va a estar brindándoles seguridad y estabilidad económica. Aquí hay 3 cartas súper fuertes, señores, de estabilidad y de seguridad económica en esta tirada. Viene inicio de estabilidad formando bases, viene estabilidad manejando bien tus recursos y protegiéndolos, y viene estabilidad porque te llega el dinero, o sea, viene la estabilidad en sus 3 formas principales o en sus 3 formas fundamentales, y estas dos cartas que hay acá, pues de éxito y de triunfo. Así que aquí ustedes van a estar obteniendo lo que ustedes querían obtener, y si es algún tipo de litigio por dinero, pues van a estar obteniéndolo. También esta carta de la justicia con este 6 de oros y ese as de espada por ahí al principio me podría indicar que si ustedes están buscando un empleo donde obtener mejor salario o algún negocio donde ganar más dinero, pues definitivamente aquí podrían estar firmando un contrato donde obtengan esto. Recuerden, los contratos revísenlo bien antes de firmarlos. Después las personas dicen, me engañaron. No te engañaron, tú simplemente no revisaste bien el contrato. Así que por lo tanto, revisen el contrato. No veo nada desfavorable aquí para ustedes si es la firma de un contrato, no al contrario, porque van a recibir una buena cantidad de dinero. Pero no obstante a eso, no está de más hacerle la advertencia, aunque no veo peligro aquí, pero
revisen bien cualquier cosa que vayan a estar firmando. Vamos a ver ahora para sacar una carta de este tarot del amor y el deseo para ustedes, para los de la parte romántica. Vamos a ver acá. Bien, perfecto. Acá sale el paje de oros. Y con esta carta, Sagitario, del paje de oros, te están diciendo que abraces la intimidad como un viaje constante de evolución. Que te tomes tu tiempo para experimentar y que abordes el amor con una sensación de asombro juguetón, que te permitas estar presente en el momento, plenamente absorto de cada sensación, ya sea a través de los mensajes sensuales, risas compartidas o caricias largas y prolongadas. Que este es un momento para que profundices en tu conexión a través del tacto consciente, que disfrutes del lento desenvolvimiento de la pasión, sabiendo que el verdadero placer reside tanto en la anticipación como en el acto mismo. Así que aquí te dejo ese mensaje. Vamos ahora a Sagitario con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes y sale inteligente. Wow, sale el zorro. Aquí te están diciendo: eres ágil e inteligente. Las soluciones a los problemas se encuentran fácilmente. Siempre escucha tus instintos. Los recursos te están rodeando o te rodean. Así que mantente abierto al romance. También te están diciendo esta otra parte, que te mantengas abierto al romance. Pero sobre todo te están diciendo un mensaje fundamental que coincide muchísimo con toda tu lectura. Te están diciendo: las soluciones a los problemas se encuentran fácilmente. Siempre escucha tus instintos. Esta es la parte, señores, fundamental de ese mensaje, que fue el mensaje fundamental en toda esta lectura. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte de Sagitario. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros o el creador te quieran hacer llegar. El primer número de la suerte es el 76. El segundo número, el 44. Wow, deseos cumplidos. Y el tercer número, el 49. 76, 44 y 49, Sagitario. Y déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Vamos a ir con esta carta, a pesar de que hay muchísimas frases aquí para manifestar, pero voy a estar escogiendo esta sobre todo porque fue un mensaje bastante fuerte en toda la lectura. Acá déjenme la frase: a mí siempre todos los problemas se me resuelven fácilmente. A mí siempre todos los problemas se me resuelven fácilmente. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.